Bueno, gusto saludarles, muchas gracias por continuar con nosotros este día en nuestros estudios. Nos acompaña Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Astor Escalante, ex fiscal general de la República, con quienes vamos a hablar sobre varios temas. La verdad es que un poco en la pausa, antes de entrar a la entrevista, también estábamos hablando sobre el tema importante, ¿no? La elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Hay otros temas como también ese mismo fallo emitido por la Sala de lo Constitucional o esta sentencia, que no tengo, de verdad, una de las intenciones de invitarles a ustedes es conocer su punto de vista sobre esto. No tengo mucha claridad sobre este tema. Si es que los diputados suplentes de verdad ya no van a gozar de un fuero o continúan gozando de un fuero de acuerdo a la Constitución de la República. Vamos a hablar también sobre este llamado que hizo el presidente de la República, apoyado también por el ministro de Seguridad Pública de nuestro país, desde incluso al anterior ministro de Seguridad Pública, de crear un patronato para entrarle más fuerte al tema de las extorsiones en nuestro país, para combatir el tema de las extorsiones. El presidente hizo un llamado a la empresa privada incluso a que se sumara, tal como se formó un patronato, recordó el presidente en aquella ocasión, que sirvió precisamente para erradicar el tema de los secuestros, un patronato en donde la empresa privada apoyó muy fuertemente. Entonces ahora el presidente dice, de igual manera, la empresa privada se puede sumar a este esfuerzo para tratar de erradicar el tema de las extorsiones en nuestro país. Astor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, un gusto compartir contigo y con Ulises, y a la orden para tus preguntas. Muchas gracias también, Ulises, por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, es un buen gusto estar aquí contigo, con los televidentes y con este colega y buen amigo. Bueno, yo quisiera preguntarte, Astor, a ti principalmente, para comenzar, ¿qué piensas sobre esta tardanza, ¿no?, en la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República? ¿Y qué pasa con aquellos funcionarios que fueron declarados o su cargo fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y continúan asistiendo a la Corte de Cuentas de la República? ¿Esto afecta o no afecta realmente, o cómo golpea realmente la transparencia en nuestro país? Bueno, ciertamente la Corte de Cuentas de la República está trabajando, está realizando su trabajo. Hay complicaciones, no solo complicaciones administrativas, sino de repente ya algunas complicaciones de carácter jurídico legal, y complicaciones también humanas en cuanto al recurso humano de la institución, en tanto que el personal se ve sometido a niveles de presión directa o indirecta. Por ejemplo, en la Corte de Cuentas de la República hay dos organizaciones sindicales, por ejemplo, una organización sindical que puede en un momento determinado respaldar a los magistrados electos o a alguno de los magistrados electos, otra organización sindical que está en contra de la elección de alguno de ellos, concretamente el magistrado Sánchez Trejo, y desde luego que afecta el desarrollo normal de la institución. Yo creo que la Sala de lo Constitucional, nos guste o no, ¿verdad?, ha dictado una sentencia. Yo no comparto esa sentencia, pero es una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es exactamente similar a cuando la Sala de lo Constitucional, no digamos los 5 magistrados, sino que 4 de ellos declararon inconstitucional el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, declararon inconstitucional el nombramiento del fiscal general de la República, y todos los que estuvimos en esos nombramientos que consideramos que era constitucional y legal, todos tuvimos una decisión de respetar el fallo de la Sala de lo Constitucional. Creo que en un Estado de Derecho debe hacerse eso. No me cabe la menor duda, lo he dicho pública y privadamente, que los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional están tomando algunas decisiones que a veces chocan con la misma Constitución de la República, y será también la historia que juzgará. Pero de pronto creo que es importante que la Asamblea Legislativa, con la máxima responsabilidad, decida resolver este conflicto y nombrar los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. O sea, no es problema, Astor, que de repente algunos funcionarios o algunas personas que fueron declaradas inconstitucionales su nombramiento en la Corte de Cuentas continúen asistiendo a la misma. Bueno, yo creo que sí es problema. Yo no quisiera hacer como valoraciones por terceras personas, solo quisiera ponerme de ejemplo. Es decir, si yo estuviera en esa circunstancia, en esa situación, yo no asistiría a la Corte de Cuentas de la República, pondría desde luego a disposición de la institución del Estado los bienes que
le van aparejados a un cargo determinado, y esperaría que los directamente involucrados, en este caso la Sala de lo Constitucional, los 4 magistrados de la Sala y la Asamblea Legislativa resuelvan legalmente este conflicto. Es ilegal, Ulises, del Dios Guzmán, es ilegal, ¿no? Cualquier actitud, cualquier decisión que tome una persona que haya sido declarada en su cargo, digo, inconstitucional. Definitivamente ninguno de los magistrados de la Corte de Cuentas puede tomar ninguna decisión. Y en realidad ninguno de ellos debiera de estar asistiendo a la Corte de Cuentas porque ya no es magistrado de la Corte de Cuentas, independientemente de que tome o no decisión, pero estos son oficinas públicas y no se puede estar llegando a ocupar el despacho de magistrados que todavía no han sido electos por la Asamblea Legislativa. No se puede cumplir a medias la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Los magistrados deben de tomar una decisión, porque esto también no solamente es jurídico, sino que es político, aunque yo me inclino por el lado naturalmente de lo jurídico, en el sentido de respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, porque es lo propio en un Estado de Derecho. Pero desde el punto de vista político, la Asamblea le ha estado dando impulso y respaldo a los magistrados para que probablemente se queden ahí con esperanza de que los van a volver a elegir. Sin embargo, en este periodo ellos deben de decidir. En este momento el nombramiento es inconstitucional y por tanto no deben de estar asistiendo a la Corte de Cuentas. Ya. O sea, y podríamos hablar de acefalía porque algunos sectores incluso se atreven a decir, mire, está la Corte de Cuentas acéfala, ¿no? En este caso, porque no hay magistrados propietarios, digo, después de este fallo de la Sala de lo Constitucional, y por lo tanto, si está acéfala, pues no está funcionando. ¿Es tan grave la cosa o no tanto? Está acéfala y está funcionando a medias, en la parte de las auditorías y en la Cámara de Primera Instancia, porque están los funcionarios. Lo que no está funcionando es la Cámara de Segunda Instancia, que es la que constituyen los titulares, los magistrados que nombra la Asamblea Legislativa. De modo tal que cualquier expediente que conozca y pase a segunda instancia iba a estar pendiente hasta que se nombre a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Astor. Yo solo quiero comentarte también lo siguiente. Creo que también la Sala de lo Constitucional debe de hacer un examen de conciencia en esto. Es decir, no solo un examen constitucional, un examen jurídico, un examen legal, un examen político, sino también evaluar cuáles son los parámetros que están tomando para determinar, por ejemplo, capacidad y idoneidad en cargos. Yo conozco más precisamente a 2 de los magistrados electos y yo te diría, sin lugar a equivocarme, que tienen capacidad para dirigir instituciones del Estado. Creo que el tema de la Corte de Cuentas de la República, perdónenme, no, como dicen algunos sectores, por ejemplo, yo he escuchado algunos personas de los aliados por la democracia que ya casi no salen, ¿verdad? En varios temas importantes en el país, pero he escuchado a algunos diciendo, no, es que ahí se necesitan contadores o licenciados en contaduría pública, o sea, y van a pensar que ese es el criterio de capacidad que va a tomar la Sala de lo Constitucional. Yo creo que la Sala, los 4 magistrados, tienen que hacer un examen más profundo si están aportando coherentemente a la transparencia, al fortalecimiento de las instituciones en el país, o si también algunas decisiones están afectando el normal desarrollo de la institucionalidad del país. Conozco personalmente a 2 de ellos, felicito a Silvita Aguilar, por ejemplo, por la actitud también tomada, conozco la capacidad de ella, conozco la capacidad del licenciado Sánchez Trejo, y me parece que la Sala de lo Constitucional tiene que ser más corresponsable con el fortalecimiento de las instituciones del país. Bueno, Astor, de nuevo, hablando de la Sala de lo Constitucional, recientemente hubo una sentencia de la Sala, ¿no? Hablando precisamente sobre, y que sorprendió a algunos de repente cuando se conoció esa sentencia, que hablaba sobre que los diputados suplentes se les retiraba el fuero. En realidad, la Constitución de la República establece el fuero para los titulares, pero no estoy muy claro si también lo hacía para los suplentes, pero de todas formas, a raíz de un caso que se conoció aquí en el país, la Sala de lo Constitucional emite esta sentencia. Y la pregunta es, porque había muchas dudas también después de que se conoció la sentencia, si solo iban a gozar de fuero los diputados suplentes cuando estaban ejerciendo en su cargo. Es decir, cuando estaban sentados prácticamente, entendíamos nosotros, en el curul de la Asamblea Legislativa, y salidos de ahí,
pues obviamente ya no había fuero en este sentido, ¿no? ¿Cómo has interpretado tú esta situación? ¿Hasta dónde realmente hay, tiene argumento, digamos, esa sentencia? Bueno, ¿Y cuáles son los alcances, sobre todo? Porque creo que es lo más importante. sí, la resolución de la Sala de lo Constitucional no está dirigida exactamente a estudiar el tema del fuero parlamentario, es decir, del fuero constitucional que tienen los diputados. El recurso fue presentado en un caso distinto y en esa resolución de un caso diferente, que no tiene nada que ver con fuero parlamentario de diputados suplentes, la Sala de lo Constitucional, 4 de los magistrados, se pronuncian sobre el tema de los diputados suplentes. Yo creo que es una interpretación más allá de la norma constitucional. El artículo 125 de la Constitución de la República dice: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Este es el asidero constitucional para el tema del fuero parlamentario. En 2 palabras, el fuero parlamentario no es una protección exacta al individuo diputado. En 2 palabras, el fuero parlamentario es una protección a la institucionalidad del país, tiene orígenes históricos importantes en donde se pretende establecer la inmunidad, digamos, parlamentaria, para que el Parlamento delibere adecuadamente y tome las decisiones políticas que son competencia de ese Parlamento, y que no venga un tercer órgano, un segundo órgano, un órgano ejecutivo, un órgano judicial a intervenir en el desarrollo parlamentario, y que no vaya este diputado o diputada en un momento determinado a ser objeto de un procesamiento judicial, un procesamiento legal por sus actuaciones legislativas. Esa es la naturaleza del fuero parlamentario. Creo que la decisión de la Sala de lo Constitucional va más allá de lo que dice la norma constitucional, porque también hay un principio jurídico que dice: donde no distingue el derecho no debe distinguir el intérprete. Y aquí en la Constitución de la República, honorables señores magistrados, ustedes 4, licenciado Sidney Blanco, doctor Sidney Blanco, doctor Florentín Meléndez, doctor Belarmino Jaime y doctor Rodolfo González, donde no distingue la norma constitucional, no debe distinguir el intérprete, y el intérprete máximo de la Constitución son ustedes 5, y está clara la disposición, en mi opinión. Allá está el artículo 236 de la Constitución de la República, que establece cuál es el procedimiento o específicamente cómo se va a tratar cuando un diputado cometa un delito grave o menos grave. Y ya es la Asamblea Legislativa la que con 2/3 de su componente total, es decir, con mayoría calificada, va a determinar si hay lugar digamos, a formación de causa para este diputado. Ulises, estaba revisando, fíjate, un titular de uno de los principales periódicos de nuestro país. Dice: Corte Suprema de Justicia no le quita fuero a diputados suplentes. Cuando lo que se leyó, lo que se interpretó después de este fallo de la Corte era que se le había quitado el fuero a los diputados suplentes. A ver, tu opinión respecto a eso. Bueno, lo que ocurre es que hay una confusión. El proceso es un proceso de amparo cuyo objeto es conocer sobre una probable nulidad de un antejuicio hecho a un funcionario público, y la resolución declara improcedente la demanda. ¿Qué quiero señalar con ello? Que el objeto no es conocer del antejuicio o del fuero de los diputados, ni propietarios ni suplentes, de modo tal que esa mención que se hace, opinión, dentro de la parte de la fundamentación, no forma parte ni de la decisión ni es elemento pertinente de la fundamentación, es una desviación. En consecuencia, no hay ninguna resolución con relación a el fuero de los diputados suplentes, y por de pronto, como no hay ninguna resolución, lo que está vigente es el texto de la Constitución.
Con relación al texto de la Constitución, si uno revisa lo que se refiere a los diputados en términos generales, la Constitución tiende a no hacer distinciones entre propietarios y suplentes. Excepcionalmente, en un par de casos hace alguna mención específica, pero porque quiere señalar algún efecto particularizado. Pero en términos generales no hace diferencia o distinción entre propietario y suplente. A ver, ahora, ¿esta resolución o esta sentencia de la Sala no modifica ese artículo de la Constitución? No, porque esa es una resolución que no toma decisión con relación al fuero de los diputados suplentes. ¿Y toma decisión sobre qué entonces? Solamente sobre un caso en particular. Sobre un caso en particular que tiene que ver simplemente con una probable nulidad que estaban alegando de un antejuicio de otro funcionario público. Esta resolución, aunque sea de un caso particular, no sienta jurisdicción a futuro. No sienta jurisdicción, porque eso es otra cosa que hay que aclararlo. En realidad, la jurisprudencia se establece cuando se toma decisión sobre un asunto que es objeto del proceso. En este caso, ni es objeto del proceso, ni está en la decisión, y en la fundamentación no es un elemento necesario ni pertinente para tomar la decisión. De modo tal que ahí no hay ninguna línea jurisdiccional o jurisprudencial, sino que lo que hay es una desviación jurisprudencial, un elemento que no forma parte de esa fundamentación y que no debió de haber sido mencionada. Claro, también quiero señalar brevemente una cosa, y es el hecho de que la Constitución, al mismo tiempo, en mi opinión, establece en el artículo 236 quienes gozan del fuero constitucional sin establecer ninguna distinción. Exacto. Pero cuando hace referencia al artículo 238, y es una parte más específica, dice, sin hacer diferencia entre diputado propietario y suplente, dice que el diputado goza del fuero desde el día de su elección hasta la finalización de su periodo. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el diputado goza de fuero aún sin haber tomado posesión de su cargo. Desde el día de su elección hasta la toma de la posesión, ni siquiera ha tomado posesión, obviamente menos aún ha ejercido el cargo y ya está gozando del fuero. Claro. Con ello lo que quiero señalar porque además es un proceso el criterio como normal, ¿no? Como un proceso administrativo. Correcto, pero con ello lo que quiero señalar es que el criterio de estar o no en el ejercicio del cargo no es un criterio relevante para el constituyente, sino la posibilidad de llegar a ejercer la función legislativa. Y esa posibilidad de ejercer la función legislativa le asiste tanto al propietario como al suplente. Y tiene sentido por la lógica del nacimiento de esta institución. Esto no es un privilegio, es una garantía de imperturbabilidad para que el legislador no sea perturbado a través de denuncias o acusaciones maliciosas o fraudulentas que le vayan a impedir, digamos, ejercer la legislatura, dar opiniones o votos a través de esos ataques infundados. Pues sí, obviamente es una especie de inmunidad. Sí, es una inmunidad pero bueno, ya que mencionas la palabra, quiero señalar que... Pero no es impunidad. No, pero también hay que señalar que hay una diferencia entre lo que es la inviolabilidad, que es a lo que también le llaman la inmunidad, que está en el artículo 125, que es diferente, pero que forma parte de la misma esencia. El constituyente ha dicho que el diputado, por sus opiniones o por sus votos, no tiene responsabilidad en ningún momento, es decir, incluso hasta después de la toma de posesión. Ok, tengo que hacer la pausa, Astor, pero pongámoslo más en salvadoreño, ¿no? Si se capturase a algún diputado, propietario suplente, en este momento, pues obviamente tendrá que seguir el proceso de llevarlo a la Asamblea Legislativa y someterle a un antejuicio, aun cuando sea suplente, someterle a un antejuicio para quitarle esta inmunidad. Efectivamente. Y también hay que decir que, como muy bien apunta Ulises, que aunque la sentencia no es específica para hablar del fuero parlamentario, pero deja ese razonamiento. No es antecedente, ¿verdad? Pero sí es una expresión que en un momento determinado pudiera ser retomada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos, otro tema que es importante es el llamado que hizo el presidente de la República, lo decíamos cuando iniciamos el programa, a la empresa privada para conformar un patronato para tratar de erradicar el tema de las extorsiones en nuestro país. Recuerdo yo que era precisamente Astor Escalante, abogado querellante, ¿no?
en ese entonces cuando se formó un patronato para erradicar el tema de los secuestros en nuestro país y funcionó muy bien. La empresa privada colaboró enormemente con el gobierno de turno para poder erradicar precisamente las extorsiones en este país. Volvemos en breve. Bueno, ¿Y cuáles son los alcances, sobre todo? Porque creo que es lo más importante. Sí, la resolución de la Sala de lo Constitucional no está dirigida exactamente a estudiar el tema del fuero parlamentario, es decir, del fuero constitucional que tienen los diputados. El recurso fue presentado en un caso distinto y en esa resolución de un caso diferente, que no tiene nada que ver con fuero parlamentario de diputados suplentes, la Sala de lo Constitucional, 4 de los magistrados, se pronuncian sobre el tema de los diputados suplentes. Yo creo que es una interpretación más allá de la norma constitucional. El artículo 125 de la Constitución de la República dice: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Este es el asidero constitucional para el tema del fuero parlamentario. En 2 palabras, el fuero parlamentario no es una protección exacta al individuo diputado. En 2 palabras, el fuero parlamentario es una protección a la institucionalidad del país, tiene orígenes históricos importantes en donde se pretende establecer la inmunidad, digamos, parlamentaria, para que el Parlamento delibere adecuadamente y tome las decisiones políticas que son competencia de ese Parlamento y que no venga un tercer órgano, un segundo órgano, un órgano ejecutivo, un órgano judicial a intervenir en el desarrollo parlamentario y que no vaya este diputado o diputada en un momento determinado a ser objeto de un procesamiento judicial, un procesamiento legal por sus actuaciones legislativas. Esa es la naturaleza del fuero parlamentario. Creo que la decisión de la Sala de lo Constitucional va más allá de lo que dice la norma constitucional, porque también hay un principio jurídico que dice: donde no distingue el derecho no debe distinguir el intérprete. Y aquí en la Constitución de la República, honorables señores magistrados, ustedes 4, licenciado Sidney Blanco, doctor Sidney Blanco, doctor Florentín Meléndez, doctor Belarmino Jaime y doctor Rodolfo González, donde no distingue la norma constitucional, no debe distinguir el intérprete, y el intérprete máximo de la Constitución son ustedes 5, y está clara la disposición, en mi opinión. Allá está el artículo 236 de la Constitución de la República, que establece cuál es el procedimiento o específicamente cómo se va a tratar cuando un diputado cometa un delito grave o menos grave. Y ya es la Asamblea Legislativa la que con 2/3 de su componente total, es decir, con mayoría calificada, va a determinar si hay lugar digamos, a formación de causa para este diputado. Ulises, estaba revisando, fíjate, un titular de uno de los principales periódicos de nuestro país. Dice: Corte Suprema de Justicia no le quita fuero a diputados suplentes. Cuando lo que se leyó, lo que se interpretó después de este fallo de la Corte era que se le había quitado el fuero a los diputados suplentes. A ver, tu opinión respecto a esto. Bueno, lo que ocurre es que hay una confusión. El proceso es un proceso de amparo cuyo objeto es conocer sobre una probable nulidad de un antejuicio hecho a un funcionario público. Y la resolución declara improcedente la demanda. ¿Qué quiero señalar con ello? Que el objeto no es conocer del antejuicio o del fuero de los diputados, ni propietarios ni suplentes. De modo tal que esa mención que se hace, opinión, dentro de la parte de la fundamentación, no forma parte ni de la decisión, ni es elemento pertinente de la fundamentación, es una desviación. En consecuencia, no hay ninguna resolución con relación a el fuero de los diputados suplentes. Y por de pronto, como no hay ninguna resolución, lo que está vigente es el texto de la Constitución. Con relación al texto de la Constitución, si uno revisa
lo que se refiere a los diputados en términos generales, la Constitución tiende a no hacer distinciones entre propietarios y suplentes. Excepcionalmente, en un par de casos hace alguna mención específica, pero porque quiere señalar algún efecto particularizado. Pero en términos generales no hace diferencia o distinción entre propietario y suplente. A ver, ahora, ¿esta resolución o esta sentencia de la Sala no modifica ese artículo de la Constitución? No, porque esa es una resolución que no toma decisión con relación al fuero de los diputados suplentes. ¿Y toma decisión sobre qué entonces? Solamente ¿Sobre un caso en particular? Sobre un caso en particular que tiene que ver simplemente con una probable nulidad que estaban alegando de un antejuicio de otro funcionario público. Esta resolución, aunque sea de un caso particular, no sienta jurisdicción a futuro. No sienta jurisdicción, porque eso es otra cosa que hay que aclararlo. En realidad, la jurisprudencia se establece cuando se toma decisión sobre un asunto que es objeto del proceso. En este caso, ni es objeto del proceso, ni está en la decisión, y la fundamentación no es un elemento necesario ni pertinente para tomar la decisión. De modo tal que ahí no hay ninguna línea jurisdiccional o jurisprudencial, sino que lo que hay es una desviación jurisprudencial, un elemento que no forma parte de esa fundamentación y que no debió de haber sido mencionada. Claro, También quiero señalar brevemente una cosa, y es el hecho de que la Constitución, al mismo tiempo, en mi opinión, establece en el artículo 236 quienes gozan del fuero constitucional sin establecer ninguna distinción. Exacto. Pero cuando hace referencia al artículo 238, y es una parte más específica, dice, sin hacer diferencia entre diputado propietario y suplente, dice que el diputado goza del fuero desde el día de su elección hasta la finalización de su periodo. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el diputado goza de fuero aún sin haber tomado posesión de su cargo. Desde el día de su elección hasta la toma de la posesión, ni siquiera ha tomado posesión, obviamente menos aún ha ejercido el cargo y ya está gozando del fuero. Claro. Con ello lo que quiero señalar porque además es un proceso como normal, ¿no? Como un proceso administrativo. Correcto, pero con ello lo que quiero señalar es que el criterio de estar o no en el ejercicio del cargo no es un criterio relevante para el constituyente, sino la posibilidad de llegar a ejercer la función legislativa. Y esa posibilidad de ejercer la función legislativa le asiste tanto al propietario como al suplente. Y tiene sentido por la lógica del nacimiento de esta institución. Esto no es un privilegio, es una garantía de imperturbabilidad para que el legislador no sea perturbado a través de denuncias o acusaciones maliciosas o fraudulentas que le vayan a impedir, digamos, ejercer la legislatura, dar opiniones o votos a través de esos ataques infundados. Pues sí, obviamente es una especie de inmunidad. Sí, es una inmunidad pero bueno, ya que mencionas la palabra, quiero señalar que... Pero no es impunidad. No, pero también hay que señalar que hay una diferencia entre lo que es la inviolabilidad, que es a lo que también le llaman la inmunidad, que está en el artículo 125, que es diferente, pero que forma parte de la misma esencia. El constituyente ha dicho que el diputado, por sus opiniones o por sus votos, no tiene responsabilidad en ningún momento, es decir, incluso hasta después de la toma de posesión. Ok, tengo que hacer la pausa, Astor, pero pongámoslo más en salvadoreño, ¿no? Si se capturase a algún diputado, propietario suplente, en este momento, pues obviamente tendrá que seguir el proceso de llevarlo a la Asamblea Legislativa y someterle a un antejuicio, aun cuando sea suplente, someterle a un antejuicio para quitarle esta inmunidad. Efectivamente. Y también hay que decir que, como muy bien apunta Ulises, que aunque la sentencia no es específica para hablar del fuero parlamentario, pero deja ese razonamiento. No es antecedente, ¿verdad? Pero sí es una expresión que en un momento determinado pudiera ser retomada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos, otro tema que es importante es el llamado que hizo el presidente de la República, lo decíamos cuando iniciamos el programa, a la empresa privada para conformar un patronato para tratar de erradicar el tema de las extorsiones en nuestro país. Recuerdo yo que era precisamente Astor Escalante, abogado querellante, ¿no? En ese entonces, cuando se formó un patronato para erradicar el tema de los secuestros en nuestro país, y funcionó muy bien. La empresa privada colaboró
enormemente con el gobierno de turno para poder erradicar precisamente las extorsiones en este país. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Ulises del Dios Guzmán y Astor Escalante están conversando con nosotros. Son personas que, bueno, abogados muy reconocidos, pero que también siguen el pulso político, ¿sí o no? Seguimos. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre la situación política electoral en este momento? Bueno, la situación política electoral es delicada. ¿Quién va a ganar? Bueno, no podría decir quién va a ganar. No, pero por lo menos dices, tengo la impresión de que esta persona puede ganar las elecciones presidenciales. En mi opinión, según las encuestas, para ser objetivo, en mi opinión todavía mantiene la posibilidad primera, la probabilidad primera de ganar Norman. Esa es la percepción que yo tengo, no estoy manifestando lo que yo quiero, digo, es la probabilidad que se refleja en las encuestas. No, es que no quiero ponerlo en subjetivo, quiero decir que es el que mantiene la probabilidad de ganar y me parece a mí que en todo caso, llegue o no llegue en una de las dos primeras posiciones, el Frente, en mi opinión, no tiene posibilidad de ganar. ¿Por qué lo puede tener Norman en el Frente si están en empate técnico según las encuestas? Lo que ocurre es que si Norman llega a la segunda ronda, él tiene mayor capacidad de reunir votos de derecha, porque por ejemplo, si fuese a competir Norman con el Frente, los votos de la base de la derecha, que es bastante amplia, parte de eso lo tiene Unidad en este momento, pero sin el candidato, esa base va a votar por Arena. En cambio, la base del Frente está votando por el Frente y va a votar en la primera ronda. Y en la segunda ronda va a ser la misma base la que va a votar, porque el resto de lo que pudiera unírsele es el resto de los votos de Unidad. Okay. ¿Y Astor, qué piensas sobre eso? Yo realmente no estaría tan de acuerdo con Ulises. Realmente, yo te quiero decir, la derecha es bien amplia, bastante amplia. Estoy de acuerdo. Hay una derecha radical, digamos, o de derecha extrema, si vos querés, derecha moderada, derecha social, que es importante el concepto que está planteando en el país, y no solo en el país, en Latinoamérica y el mundo. Y en nuestro país particularmente, yo te diría que no toda la gente de derecha se pueda inclinar en una segunda vuelta por Norman. De hecho, yo me atrevería a decir que como ocurrió en las elecciones pasadas, hay muchas personas de derecha que no votaron por Rodrigo Ávila. No le gustó a algunos sectores de Arena que el candidato Rodrigo Ávila fuera apoyado por determinados sectores, sino que había un deseo, un anhelo de imponer un candidato y creo que no pudieron hacerlo. Me da la impresión que mucha de esa gente no votó por el candidato Rodrigo Ávila, más que todo grupos, tal vez algunos grupos con bastante decisión y poder económico. Al igual pasará en este momento, digo, puede ser que algunos sectores del partido Arena, descontentos con la cúpula y descontentos cómo se están manejando las cosas, puedan en un momento determinado decidir no votar por Norman. Es que eso pasa en los partidos y como en ese caso el voto es secreto. Le pasó al mismo Frente Farabundo Martino. ¿Tú te recuerdas cuando, por ejemplo, figuras como Facundo Guardado fueron candidatos a la presidencia de la República? Mucha gente del FMLN se abstuvo, creo yo, de votar. Te quiero no es la misma comentar. historia, porque el FMLN, según las encuestas mismas, ha venido creciendo después de la última derrota que tuvo el FMLN realmente en las municipales, ¿no? Y legislativas. Ha recuperado, digamos, parte de su voto duro, lo mismo que lo ha hecho Arena. Solo para terminar esta idea, hay sectores, por ejemplo, que estuvieron muy descontentos con la salida de Tony Saca del partido Arena. Y hay sectores que dicen pública y privadamente, yo soy arenero, pero en esta ocasión voy a votar por Tony Saca. No sé si vos lo habrás escuchado, yo lo he escuchado en algunas reuniones. Bueno, digo,
en los senos como más cercanos uno escucha expresiones de esa naturaleza. No, bueno, le sale bien el análisis político a ustedes, yo lo estoy viendo. Miren. No, lo que ocurre es que yo no puedo hacer esas apreciaciones tan directas o personales porque no estoy tú haces contacto. otras apreciaciones. Yo lo que veo es las encuestas. A partir de las encuestas veo dos bloques que están fuertes. Y pero esto podemos hablar de las encuestas también. Que tienen dificultades para mantener su voto duro, porque hasta este momento, con años de atrás, vienen y todavía los dos partidos principales están manteniendo la misma fuerza electoral, más o menos el 30%, más o menos el 30%, pero si eso es así, si mantienen el 30%, yo realmente veo dificultades para la tercera opción, porque en el país no se vota en el 100%, de modo tal que esa otra tercera opción, llegar a conseguir el 30%, mira, pero, es algo bastante solo para cerrar difícil. el tema, no, pero no se puede menospreciar, por cierto, que son las mismas encuestas las que dicen que están en 30% cada uno. No se puede menospreciar también el mismo dato que arrojan las encuestas, es que en el tema de Elías Antonio Saca es el único que tiene, según las encuestas, potencial para crecer, o el que tiene más potencial, por decirlo de esa manera. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, viendo números... que ha subido en las encuestas realmente. No sé si le vaya a alcanzar la cobija, porque hay que decirlo muy francamente. Yo realmente no lo veo así, tengo una apreciación, pero yo realmente no lo veo así. Pero viendo números y encuestas, fíjate cómo apareció Norman Quijano, con el porcentaje que apareció. Y mira cómo fue cayendo Norman Quijano hasta alcanzar el número que ha tenido bastante posicionado el profesor Sánchez Serén. En cambio, cómo apareció Tony Saca con 3 meses, porque no estamos hablando de los mismos años que tú dices de Arena y del FMLN, sino Tony Saca es un movimiento de unidad que recién comienza y la perspectiva de Tony Saca es ascendente. Entonces, son datos que en un momento determinado... Al final, como dicen, las elecciones es la encuesta más grande, ¿verdad? Y habrá que ver... El día de las elecciones es el momento de la verdad. Señores, escuchemos al presidente de la República, Mauricio Funes, hablando precisamente sobre el tema del patronato y la necesidad de que la empresa privada apoye también esta iniciativa para erradicar lo que son las extorsiones. ¿Por qué es importante que todos nos unamos en torno a esto, ¿no? Sí. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Bueno, porque igual la empresa privada, los medianos, los pequeños, los salvadoreños que hacen su propio esfuerzo de emprendedores están sufriendo el tema de las extorsiones. Veamos. Igual llamado hago a la empresa privada para que se sume a esta buena batalla en que pondremos todos nuestros esfuerzos. A los empresarios, a través de las gremiales, les preocupa, porque lo han dicho, ahí están las declaraciones, que las extorsiones avancen en el país. Pues sumemos voluntades. Sumemos esfuerzos, así como en su momento, años atrás, se creó aquel famoso patronato que apoyó la labor de la policía en su lucha contra los secuestros e hizo que la policía desarticulara las organizaciones criminales que se dedicaban al secuestro. Y prácticamente el secuestro es un delito que ha desaparecido en nuestro país y ahí hubo mucho apoyo de un grupo de prominentes empresarios solidarios con la labor de la policía, pero sensibles ante el problema de los secuestros. De igual manera como en su momento se creó este patronato, yo pediría que la empresa privada nos ayude. Ahora nos lanzamos a bajar las extorsiones drásticamente. Las hemos bajado en un 11%. Esto no basta. Para la población no es suficiente, para las autoridades de seguridad pública no es suficiente, para el presidente de la República no es suficiente. Muy bien, Astor, tú estuviste en su momento, recuerdo yo, como abogado querellante cuando se formó ese patronato en la empresa privada o junto con la empresa privada para erradicar el tema de los secuestros. Funcionó muy bien, ¿no? No sé por qué ahora no se ha asumido esa misma actitud. Después del llamado que hizo el presidente de la República, y aún cuando el presidente de la República no hubiese hecho ese llamado, creo yo que es de vital importancia de que la misma empresa privada se hubiese acercado a ofrecer este tipo de experiencia para erradicar el tema de ahora de las extorsiones. Antes de contestar, decía brevemente, estoy leyendo un tuit de Noticiero Hechos, dice Astor Escalante, para las elecciones es muy probable que la cúpula de Arena no vote por Norman por su descontento. No dije la cúpula, dije algunos areneros, a partir de lo que uno escucha en reuniones y todo eso. Estás hablando de la base. Sí, para ver si lo corrigen. No sé si alguno de la cúpula ahí te están oyendo ahora, ¿no? También no vote por Norman. Mira, yo creo que es importante que acá todos sumemos y todos nos unamos en el combate a los grandes problemas del país. Son dos los grandes problemas del país.
la inseguridad y la economía que golpea a las grandes masas de la población, quizá con mayor impacto de clase media hacia abajo. No digo que no todo El Salvador lo sufra, pero digo, con mayor impacto la clase media para abajo estamos siendo afectados por la economía. En el tema de la delincuencia yo creo que es importante que nos sumemos todos. La experiencia del combate a los secuestros, y ciertamente yo participé en eso, coadyuvé en eso, nos unimos fiscalía, policía, jueces, nos unimos abogados particulares, que quiera sea o no, también algún nivel de valentía y decisión y un arrojo para combatir la criminalidad se tuvo en aquel momento. Se unió la empresa privada y yo quiero recordar algo fundamental, dos temas fundamentales. Yo diría que se unieron los medios de comunicación, en términos generales, y las víctimas se sintieron amparadas y protegidas y dijeron, aquí estoy y yo voy a hacer también mi contribución. Desde esa misma perspectiva, yo me sumaría a la petición que hace el presidente de tocar los buenos corazones de los empresarios que tienen mayor conciencia y mayor niveles de responsabilidad social empresarial para que aportemos juntos y combatamos. No basta solo eso. Creo que es fundamental que la Asamblea Legislativa, los jueces, los fiscales, los policías hagan bien su trabajo. La Asamblea Legislativa creo que debe de empezar seriamente a pensar y hacer una ley especial para combatir las extorsiones, con una finalidad primordial: proteger la identidad en forma absoluta de la víctima y de los testigos, y encarrilar la recolección de evidencias y pruebas, esto implica policía y fiscalía, con los recursos que se tengan, tratando de que la víctima y el testigo sean los que menos aparezcan en un proceso penal, para que no sean de causa de amenaza o muerte de los delincuentes. Ulises. Bueno, yo en realidad creo que ese llamamiento es un llamamiento necesario, pero las posibilidades son escasas, las probabilidades son escasas, porque el presidente ya está a menos de un año de salir y está perdiendo poder. El presidente ha pasado 4 años en disputas, en pleitos con el sector privado. El sector privado no ha podido hacer inversiones y recuperarse económicamente. Ese llamamiento es un llamamiento sin estrategia, porque no se vale solamente decir, vengan, formemos un patronato y vamos a ver qué hacemos. Bueno, es el llamado, en realidad, sí, pero esa cuestión a estas alturas, cuando ya va para afuera, lo que quiero señalar es que esto debió haberlo hecho y creado las condiciones con el sector privado a efecto de que se unieran de verdad el gobierno con el sector privado. Lo otro es que entonces, ¿qué crees tú, que deberíamos decidir cómo estamos? No, a eso voy. Lo otro es que el gobierno no transparenta realmente cuál es ese arreglo que mantiene y qué participación de verdad tiene con relación a esa antes llamada tregua, ahora proceso de pacificación, porque siempre se mantiene oscuro. Desde que entró este ministro dijo las cosas van a cambiar, pero inmediatamente después, un par de días, dijeron nosotros los intermediarios, la situación sigue igual. Creo que el fin de semana salió que casi tenía un carnaval en uno de los centros penales importantes y entonces uno no sabe de verdad si el gobierno tiene o no algún compromiso con esa tregua entre pandillas. Creo yo que simplemente el gobierno no se transparenta y esa ayuda que está pidiendo en este momento es una ayuda económica en un momento de crisis, porque es diferente la ayuda que en aquel momento el gobierno generó con el sector privado, le pidió ayuda al sector privado, estaba en mejores condiciones económicas, las relaciones estaban mejor y en este caso el gobierno con el sector privado no tiene buenas relaciones. Así es que no estoy diciendo que no se puede hacer nada. O el sector privado con el gobierno, ¿no? Pues ambos, en todo caso, en mi opinión, el responsable de la gobernabilidad en el país es el presidente de la República. Él es el que tiene que crear estas condiciones de buena gobernabilidad para, en casos necesarios, en caso de crisis, en caso de solicitar ayuda, encuentre receptividad en el sector privado. Así es que no creo yo que esto vaya a prosperar mucho. Lo que se tenía que hacer es más bien ser transparente y armar una estrategia clara de frente a la ciudadanía. Eso sí, como dice Astor, en eso sí estoy de acuerdo yo, apoyando realmente a la víctima y creando las condiciones de protección para la prueba, particularmente para los testigos, que es una de las partes más frágiles en el proceso. Yo
te diría que los dos tienen que ir al encuentro. Y yo felicito al ministro Ricardo Perdomo porque ha tomado la iniciativa de ir al sector privado, han tenido una reunión, entiendo, y sí, el viernes pasado hay un conector ya, digamos, hay personas que están correlacionadas para un mejor trabajo entre empresa privada y también el Ministerio de Seguridad. Yo creo que los dos tienen que ir al encuentro, gobierno y sector público, gabinete de seguridad, porque aquí los problemas son de todos, y entonces le falten 3 meses, 6 meses, 1 año al presidente, igual nos quedamos los salvadoreños. Yo creo que independientemente incluso que el presidente Funes salga y su gabinete de seguridad salga, yo creo que cuando salgan deben de ser propositivos y deben de estar prestos a apoyar a los nuevos gabinetes de seguridad, a las nuevas directivas de la empresa privada. Yo te quiero decir, yo platiqué hace algún tiempo con la empresa privada, Cámara de Comercio y ANEP, y algunos empresarios les dije, miren, hagamos alguna comisión de interconexión, no me recuerdo cómo le llamen, una comisión que pueda tener relación con empresa privada y con el gabinete de seguridad. Una comisión de enlace más o menos. De enlace para mejorar la relación y el trabajo conjunto para combatir delincuencia. Y específicamente estaba tratando de hablar en el tema de las extorsiones, pero son cosas que están pendientes. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial, vamos a regresar en breve. Creo que hay comentarios a través de las redes sociales, vamos a escucharlos con Roxana Webb cuando regresemos y las opiniones de nuestros invitados. Muy bien, vamos a conocer algunos de sus comentarios a través de las redes sociales. Muy buenos días para ustedes, para Romeo y para sus dos invitados. Bien, aquí tenemos una cantidad sin fin, especialmente hablando de este tema de los diputados, del fuero para los diputados suplentes. Tenemos un sinfín de comentarios en las redes sociales. Vamos a leer un par de ellos para que usted pueda tener un mejor balance, análisis de lo que piensa la población y que nos han compartido con nosotros. Por ejemplo, acá, aquí en este momento, dice Mauricio Solórzano, en este país el fuero se usa para delinquir. ¿Y por qué los diputados por la ley no prescinden del mismo? También asegura acá, me parece bien, también deberían de retirarse a los diputados para que sean tratados como ciudadanos comunes y corrientes y que estos beneficios, entre comillas, solo benefician a una bola de corruptos. Es parte de los comentarios que tenemos acá. Aquí también otra persona, Carlos Valladares, asegura deberían de pagarle únicamente a los diputados propietarios y no a los suplentes, a menos que estén ejerciendo el trabajo del titular. Es otro de los comentarios. Asunción Paleca, el fuero a los diputados debería ser para todos. Además, dice, la lista de diputados es muy grande y el país no necesita tantos diputados. Debería ser el recorte en la asamblea de tanto gasto y tener solo 14 diputados, uno por departamento. Eso nos ayudaría con tanta burocracia, asegura. También Julio René T. dice, deberían ser tratados como civiles, fuero. Deberían tener testigos de asesinatos, dice. Vic Bonilla, para mi punto de vista, ese tema del fuero político es un arma de delito de cuello blanco, porque es decirles como tu delito, fechoría, que la constitución política del país te cubre de un delito que eres intocable. Ni los propietarios deberían detener, asegura Nelson González. René Merino pregunta, ¿y por qué no se les retira a los titulares, la gente honrada, que somos muchos en este país, no tenemos fuero y no nos andamos preocupando, solamente caminamos por senderos limpios? Dice. También acá José Polanco, si se habla de igualdad, entonces todos somos iguales ante la ley, no debería de existir un fuero para ningún diputado, ni siquiera para los suplentes. También, por ejemplo, dice Ralph Rodríguez, Norman no es el candidato ideal para ocupar la silla presidencial. Eso en cuanto al comentario que hacía Astor Escalante para las elecciones, que era muy probable que la cúpula de Arena no votara por Norman por su descontento. Elio Guzmán dice, señores de Canal 12, no publiquen lo que están diciendo. Aura Miller dice, Astor Escalante, y usted ha sido de todo en el país. Me parece que no lo han hecho nada bueno, dice Sonia García. Y ahora dice, están ustedes hablando como que son encuestadores, tal vez esto sí de resultados, y creo que ni aquí, están empezando ya con mentiras. Y Gema Aire Acondicionado dice, y entonces ¿por qué no se aplica un show barato como siempre? Esto en cuanto a esta resolución del foro de los diputados. Son algunos de los muchísimos comentarios que tenemos. Romeo, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Astor, algo que decir sobre los comentarios. Aclarando que yo no dije que la cúpula de Arena no va a votar por Norman Guijar. Dije algunas personas areneras o areneros de seguro no van a votar por Norman, como ocurrió cuando fue la elección de Rodrigo Ávila. Lo digo, es una presunción, es una creencia que yo tengo por comentarios escuchados. Y quiero decir algo importante, en el tema del antejuicio, el hecho que los diputados, como dice la ley, la Constitución, sin distinguir propietarios o suplentes, diputados tengan derecho a antejuicio, no significa que la Fiscalía General de la República no vaya a investigar a un diputado, propietario o suplente que considere que anda involucrado en actos delictivos. Eso no significa. El 125 de la Constitución, el 236 de la Constitución, no le establecen prohibición a la Fiscalía para que investigue. Es más, las disposiciones de la Pero Fiscalía... si le establece un procedimiento que seguir, sí, ¿no? En caso de capturarlo. Y quiero decirte claramente, para decirlo con la ley en la mano, el artículo 422 del Código Procesal Penal, parte de este procedimiento de antejuicio, dice: antes de la declaratoria de formación de causa contra el titular del privilegio, no se podrán realizar actos que impliquen una limitación personal, es decir, detención, la inmunidad del arresto o detención que le llama la doctrina, y solo se podrán practicar los actos de investigación indispensables para fundar la acusación, la denuncia del antejuicio, o los actos urgentes cuya demora hagan peligrar la investigación. Es decir, señores diputados y diputadas, ustedes perfectamente pueden ser investigados por cualquier hecho delictivo si el fiscal general de la República considera que tiene elementos de juicio. Por supuesto, para hacerlo. sí, no es inmunidad para delinquir. No es inmunidad es, para cometer hechos claro, delictivos. Claro, por sus declaraciones como diputados en la Asamblea Legislativa. Es la protección, obviamente. la garantía para su función como legislador. Pero sí establece, Ulises, como decíamos, esto un procedimiento que seguir cuando se le captura a una persona, a un diputado, digo, ¿verdad? Y aún sin capturársele, porque podría no capturársele y el fiscal presentar una denuncia de antejuicio. Claro. Ahora, yo lo que opino con relación a los comentarios, que los comentarios tienen su cierto sentido, pero que responden, en mi opinión, a una opinión emocional merecida en cierta forma, porque los políticos en términos generales se han desgastado y por eso es que la ciudadanía tiene una aversión y antipatía realmente a los diputados y a los políticos en términos generales. Pero en realidad quitar el fuero constitucional a los diputados, a unos o a algunos o a todos, eso realmente traería un mayor mal en el ejercicio de la función legislativa. Algo que sí escuché, en lo que yo sí coincido, es que hay demasiados diputados, 84 diputados, una cantidad realmente enorme, demasiados diputados para deliberar y tomar decisiones y representar a la sociedad con las diferentes concepciones ideológicas que existen. Perfectamente podrían haber una cantidad mucho menor de diputados y eso disminuiría realmente el alto costo y no se afectaría la calidad de la deliberación, porque no es cierto que en la Asamblea Legislativa los 84 diputados están deliberando y están aportando finamente a la mejor toma de las decisiones. Ulises, alguien insinuaba a través de unos comentarios, se decía, mire, este texto, este artículo que se refiere a el fuero constitucional, es contradictorio porque dice la misma Constitución de la República, dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Sí, no es contradictorio. No es contradictorio porque no es contradictorio. La Constitución establece igualdad ante la ley, pero en las condiciones similares, y una persona civil, un ciudadano, no tiene la condición de ejercer un cargo como diputado o juez o magistrado. Hay igualdad ante la ley bajo condiciones similares. Y solo para decirle a los televidentes también que usted, televidente, o la policía o cualquier persona puede capturar o detener a un diputado o una diputada. Lo puede capturar si está cometiendo un hecho delictivo en ese momento. La Constitución y la ley establece que se llama captura infraganti. Y el deber suyo es presentarlo a la autoridad, es decir, a la policía, y la policía lo tiene que llevar a la Asamblea Legislativa para que ella haga el procedimiento de antejuicio. Es decir, reiterar que fuero parlamentario no significa impunidad para cometer hechos delictivos.
El principio de igualdad tiene que ver con un tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si un ciudadano no es diputado, pues entonces no goza de fuero. Si eventualmente se convierte en diputado, pues entonces goza de fuero. En eso consiste realmente el principio de igualdad. Lo otro es que en realidad, y digo, la opinión se carga por antipatía para mí, para la clase de los políticos, pero si nosotros revisamos cómo ha venido funcionando el fuero constitucional para los diputados propietarios y suplentes, el fuero ha funcionado muy bien. No es cierto de que el fuero haya funcionado en la práctica para producir impunidad, eso no es cierto. Al contrario, yo creo que si nosotros revisamos las cantidades de denuncias que hay en la Fiscalía General de la República de ciudadanos que no tienen antejuicio, vamos a encontrar que más del 90% de denuncias están ahí de delitos, algunos de ellos muy graves, y sin embargo, como están en la oscuridad y con el transcurso del tiempo tienden a disolverse. Lo mismo pasaría con el caso de denuncias a funcionarios públicos si no existiera el expediente del antejuicio, porque eso le genera al fiscal general la obligación de presentar la denuncia ante la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, Astor, por haber estado con nosotros. Ulises del Diego Guzmán, muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana aquí en Hechos AM, iniciando una nueva semana. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Lorena Mengíbar nos explica ya así de fondo cómo estuvo el tema de la Academia Centroamérica. Volvemos.